Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Universidad de Margarita? Mi nombre es Santiago Guevara y el día de hoy vamos a presentar una exposición que está dividida en 6 puntos, pues se basa en el análisis de un video de Psicópolis. Bien, vamos a explicar rápidamente los puntos en los que está dividida esta exposición. Son 6 puntos y luego vamos a ir desglosando poco a poco todo lo que tenemos, porque es un video de 19 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bien, el primer punto, hacer un resumen de lo que pasa en el video. El segundo punto es analizar por qué algunos alumnos terminaron con una opinión parecida a la del profesor. El tercer punto es explicar por qué hay alumnos que permanecen callados durante toda la dinámica dentro del salón a pesar de tener una opinión diferente. El cuarto punto es explicar por qué una de las alumnas termina cediendo al experimento planteado por el profesor. El quinto punto es explicar por qué la mayoría de los alumnos no contradicen al profesor y finalmente realizar una reflexión final sobre por qué se considera que los medios de comunicación son una herramienta fundamental en el desarrollo de los espirales del silencio que identificaba la señorita Elizabeth Newman. De acuerdo, tenemos muchísimo para hablar. ¿Qué nos presenta el video? Nos presenta un profesor en un salón de clases y básicamente usará el salón de clases como un experimento social. Pues me parece realmente interesante las cualidades que tiene el profesor para comunicar las cosas, porque maneja muy bien las técnicas de la oratoria y esto le permite transmitir un mensaje y que el mensaje llegue. No solamente esto, sino que también hace uso de ciertas técnicas, así como la forma en la que dice el mensaje, para poder crear o generar una reacción en la audiencia. Bien, por supuesto el video lanza un plot twist al final que hablaremos de él más tarde. ¿Por qué los alumnos terminaron con una opinión parecida a la del profesor? Pues en base a la teoría de Solomon Asch, él explica que muchas veces las personas tienen esta tendencia a aceptar una opinión sin que ésta sea la mayoritaria, por decirlo de alguna forma, porque tienen esa tendencia a obedecer las órdenes de una autoridad. Y también podría acompañarlo con la forma en la que el profesor explica las cosas, ya que este tiene ciertos argumentos que acompaña y lo sustenta con ejemplos que hacen cambiar la percepción de las personas. Bien, ¿por qué hay alumnos que permanecen callados durante toda la dinámica del salón a pesar de tener una opinión diferente? Porque pasa lo mismo de la teoría del silencio de Elizabeth Newman, la teoría de la espiral del silencio. Esta explica que las personas tienen miedo al aislamiento, tienen miedo a expresar una opinión que es distinta a la mayoritaria. Y básicamente por eso se guardan su comentario y en vez de presentar su propia opinión personal, deciden acompañar al resto o simplemente se quedan callados. Pasamos con el siguiente punto. ¿Por qué el alumno termina cediendo al experimento planteado por el profesor? Bien, lo que explicaba al principio, cuando una persona explica las cosas de una forma, cuando hace uso de estrategias de oratoria, de estar seguro de lo que está diciendo, de constatar todo lo que dice y ejemplificarlo, y básicamente esto hace que se cree una disonancia cognitiva. Se cambia la percepción, se distorsiona la percepción y la opinión de la persona. Pues es básicamente lo que pasa. El profesor hizo uso de sus técnicas de oratoria para confundir a esta estudiante y al final termina aceptando el experimento del profesor. El siguiente punto es, la mayoría de los alumnos no contradicen al profesor. ¿Por qué pasa esto? Pues Stanley Milgram decía que el comportamiento de una persona, hizo un estudio basado en lo siguiente. Quería estudiar el comportamiento de una persona para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso sabiendo que éstas pueden entrar en conflicto con su coincidencia, con su conciencia personal. Bien, esto básicamente hace referencia
a que no lo contradicen porque puede que estén equivocados. El profesor hizo pensar a los alumnos que les hizo abrir su panorama, abrir su mentalidad, a través de los ejemplos, a través de la forma en la que explicaba las cosas, a través de ese impacto que generó. Y es por eso que algunos de los alumnos, a pesar de que tenían opiniones distintas, pues se abstuvieron a contradecir al profesor. Y se podría decir que aquí entra en juego tanto la teoría de Stanley Milgram como la de Elizabeth Newman, que era la que estábamos hablando antes. Ahora bien, el último punto de la exposición: explicar la reflexión final sobre por qué se considera que los medios de comunicación son una herramienta fundamental en el desarrollo de los espirales del silencio. Pues esto pasa principalmente porque es algo que ya he dicho varias veces. Esta teoría surgió cuando la televisión estaba en auge, cuando los mensajes que se veían en la televisión se repetían constantemente con un propósito, cuando había una intención detrás de cada mensaje que se transmitía, y pues esto en cierta forma influenciaba las opiniones de las masas. ¿Qué pasa actualmente con las espirales del silencio? Pues en la actualidad vivimos en un mundo que está interconectado. Tenemos el internet, tenemos las redes sociales. Cada vez es más notable que las personas quieren formar parte de una sociedad virtual, quieren que su opinión, o tienen esa necesidad de que su opinión sea aprobada. Y pues en cierta forma esto sucede muchas veces porque las personas se cohíben de decir lo que piensan realmente por miedo a que estas opiniones no sean aceptadas. Eso es lo que sucede en la actualidad. No pasa con todo el mundo, pero sí se puede ver muchísimo. Me gustaría hacer énfasis en la última parte del video que me pareció realmente interesante, y es cómo hacen ese enfoque en los rumores, cómo se esparcen los rumores, cómo se habla sin tener una información clara, una percepción clara de las cosas, simplemente algo que se escuchó, y empiezan a desarrollar esa poca información que se tenía, que es cuando se empiezan a hablar de que un profesor pues besó a un estudiante enfrente de toda la clase, cuando se habla de que están investigando el asesinato de los hijos del profesor y el profesor ni siquiera tenía hijos. Esa parte me pareció realmente muy interesante. Y básicamente esa ha sido toda la exposición. Espero que les haya gustado. Les ha hablado Santiago Guevara y nos vemos en una próxima ocasión.